trabajar. En este tema de gases ideales, fundamentalmente lo que vemos es el uso de la ley de Estado, de gases ideales, la ley general de Estado, la aplicación de la ley, y un poco trabajamos sobre la incidencia de los cambios de Estado en un gas ideal, digamos, ¿sí? Es decir, como modificando estos tres factores de los cuales dependen. El comportamiento de un gas, que son la temperatura, la presión y el volumen, cómo se puede graficar eso. Vamos a trabajar principalmente con la aplicación de la ley y vamos a dejar un poquitito lo de la gráfica, si podemos hoy empezarlo, si no ya lo vemos porque también tenemos que ver cómo, porque muchas de las sustancias que se utilizan como reactivos se encuentran en estado gaseoso y entonces cómo se interviene en un problema de estequiometría cuando tenemos alguno de los reactivos que son gas, ¿sí? Entonces, esos tres aspectos de este contenido es lo que vamos a trabajar aquí en la práctica hoy. En la práctica de hoy y en la próxima seguramente clase, que todavía continuaremos con gases ideales. Para empezar, lo único que voy a hacer es mostrarles una parte, digamos, teórica que tiene que ver con las leyes, porque es con lo que vamos a aplicar. Como siempre digo, yo les rescato solamente de la teoría aquellos conocimientos que ustedes van a aplicar acá en la práctica, ¿sí? En referencia a esto en particular, vamos a trabajar. No he visto en la... ¿Están viendo lo que comparto? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, porque se me fue. Eh, Profe, sí. disculpe, antes que avance con el tema, yo tenía una duda sobre la autoevaluación Dime de la que perdón, teníamos que entregar hoy. sí, la de... Hay un punto que creo que es el 4 que no tiene datos. No sé si hay que de- sacarlo con los datos anteriores de los otros puntos ¿Cuál o autoevaluación? La de... Estructura atómica. de estructura atómica. el 4 es. Ah, a ver que me fijo. Estructura atómica. Ahí lo estoy abriendo, por eso me estoy demorando, ¿no? Estoy abriendo, no me acuerdo. Punto 4. Así es. El punto 4 es que indica cuál de las siguientes parejas. Sí, es. Ahora comparto. A ver, yo te comparto lo que autoevaluación. Los datos están ahí. Bueno, acá. Claro, eso no nos sale en la autoevaluación. Por eso no Claro, sabía no cómo sale. hacer. Pero si yo la autoevaluación la acabo de abrir del campus, ¿cómo no va a salir? Esto que les A estoy mí menos me mostrando, salió, profe. No, profe, no sale eso. esto que estoy mostrando, yo lo abrí del campus, ¿sí? En este momento, porque no lo tenía descargado. De todas maneras, ¿ven lo que dice ahí? Sí, sí, ahora lo ven. Copien. Copian. Es muy extraño esto, porque les digo, lo acabo de abrir yo de ahí. Es
el documento que está colgado en el campus. Dice X12,6, X13,6 y el otro son X14,7 y 14,6. Son parejas de átomos. Lo que pasa es que parece que ese es un PDF y por lo menos a mí el que yo descargo es un Word y no sale eso. Pero que están, si yo, a ver, voy a dejar de compartir. Voy a ir al campus. Voy a mostrar lo que figura en el campus. Vamos a ver dónde estás, campus. Ahí está. ¿De dónde lo bajan como Word si están como PDF? Acá. Ese, me parece que los otros, ahí dice que no está publicado a los alumnos, los PDF. Ah, esto, claro, tienes razón. El que tenemos habilitado es ese Word y ahí no. Bueno, pero ya lo A ver. copiamos. Claro, se debe estar como imagen ese pedacito. Ese par de átomos, perdón, entonces, claro, yo no me había fijado que no estaba habilitado para ustedes. Ok. Entonces, ¿lo alcanzaron a copiar o quieren que se los copie en la pizarra? Yo lo Ya copié les... ya. Sí, igual. Bien. ¿Es con el único? ¿Algún otro? Díganme para Sí, que profe, veamos. disculpe. Sí. En el punto 6, el A sería la primera configuración electrónica. ¿Puede ser que le falte el subnivel 2P o yo estoy mal? Punto 6. A ver, espere. Ya me perdí que tengo abierto acá. Punto 6. De acuerdo con la siguiente configuración, ¿qué me decís que tiene? Porque me figura 1S2, 2S2 y salta el 3S1 en el Word que abrí. Señalar. Sí, puede ser un error de tipeo ahí, sí. 2P6 tiene que ir. Estaba pidiendo las consignas porque digo, en una de esas tenían que elegir cuál era la correcta. ¿Viste? Entonces, por eso estaba bien. Hay también en dos más abajo que el 3D10 sale antes que el 4S2. Bueno, eso está bien. Ah, no, todas las de Aleph, G y H están mal puestas ahí. Todas esas. Bueno, está perfecto que lo puedan ver como un error, porque acá no dice que elijan cuáles son correctas. De todas maneras, lo que hacen es cambiarle el orden, ¿saben? También el Bien, orden profe, sí. ahí. Pongan las correctas. Y están mal, sí. Sí, hay una otra más, están mal. La A, la E, la G y la H. Hasta donde yo veo. Primero viene 4S, después 3D y 4P. Ya voy a marcar acá para corregir. Si no, después uno se olvida. No corregimos. ¿Algún otro error que hayan visto? Bueno, Creería que no, profe. cualquier cosa me consultan, ¿sabes? Me pregunta alguno y después lo comparto con sus compañeros si Bien. encuentran algún otro error. Listo. Bueno, bien. Estamos entonces con las dudas. Profe, el límite de tiempo para enviar la autoevaluación, ¿cuándo es? No he visto cuánto les ha puesto el profe.
Porque antes decía que era para hoy, pero ahora no dice nada. Sería un golazo que fuera hasta el domingo, porque con esto del recuperatorio estamos a full. Bueno, ahora me fijo si no está bloqueado hasta la fecha. Si no, ya le digo al profe que lo abra hasta el domingo. Bueno, profe, muchas gracias. Voy a anotar, que no ya me voy a olvidar. Ahora no le voy a llamar y después. Las dos, ¿no es cierto? La de estructura y la de uniones. Creo que está habilitada solamente la de estructura. No, Sí, no, está no esa, ¿no? encontré de una. Bueno. Entonces vamos a poner la otra también. Quizás ya están en condiciones de hacerlo. Bueno, ya voy a hablar con el profe. ¿Listo? Esta autoevaluación ustedes la mandan y en la próxima clase la corregimos acá. Bueno, profe. Así no lo colgamos, ya la corregimos en la clase directamente. Bueno, ¿listo? ¿Estamos con las dudas? Bueno, entonces empezamos con... Acá fundamentalmente hay que empezar a entender las tres leyes de los gases ideales. Una es esta, la ley de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Sí, estas experiencias que hicieron estos científicos por separado y que luego pudieron unir, ¿no? A un gas someterlo, por ejemplo, manteniendo una de estas tres variables que influyen sobre el comportamiento de un gas, como son la presión, el volumen y la temperatura, cómo era el comportamiento de estos gases manteniendo una de estas variables constantes. En el caso de Gay-Lussac, mantiene el volumen constante y ¿qué sucede? Aumenta la temperatura, que eso está graficado acá, y al haber mayor energía interna, ¿qué va a suceder con la presión? Aumenta. Aumenta, ¿sí? Aumenta la temperatura, aumenta la presión. Disminuimos la temperatura, disminuye la presión. Entonces, cuando grafican este comportamiento, lo ponen y lo pueden graficar, van modificando, digamos, a un volumen constante, modifican la temperatura y va aumentando la presión, van a descubrir que el volumen, ¿sí? O mejor dicho, los puntos se van a unir en una recta, que es el valor del volumen. Esta recta tiene el valor del volumen. La pendiente de la recta tiene el valor del volumen. A estas rectas, acá en este caso, a un volumen, a otro volumen y a otro volumen, ¿sí? A estas rectas de volumen constante se denominan isocoras. Iso de igual. Igual, volumen. Entonces, cuando tengo que comparar rectas de igual volumen, ¿cuál será el mayor? Generalmente, el volumen va a crecer en este sentido, haciéndose asíntota al eje de las X. ¿Sí? Y que el volumen 1 es menor que el volumen 2, menor que el volumen 3. ¿Se acuerdan de esto? ¿De esta gráfica, de estas leyes? Poco y nada. Pero bueno, es que para aplicar en la práctica tengo que volver a la teoría, si no, obviamente, ¿no? Es decir, Sí, no es pero que ahí con la esté acá. explicación que está dando,
Ya Bien. refresca. Esta situación graficada es este gráfico. Y puesto en una fórmula, la variación de la presión y la temperatura, ¿sí?, a volumen constante, va a ser una constante, que es la relación entre la presión y la temperatura. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Es decir, esa variación, aumenta la presión, aumenta la temperatura, hace que esa relación entre estas dos variables se mantenga constante. Y uno puede explicar el pasaje de un estado 1, como está acá, a un estado 2, a volumen constante, aplicando esta ecuación. ¿Sí? Esta ecuación y esta gráfica me explican la ley de Gay-Lussac, que dice que a volumen constante, a gas ideal, a volumen constante, si se encuentra una determinada temperatura y a una determinada presión, aumento esa temperatura, aumentará la presión. Y eso casi como lógico. ¿Por qué? Porque ese gas acá aumenta su energía interna. ¿Qué pasa si ahora a ese gas mantenemos constante la presión? Ese constante de presión es estas pesitas que tendría arriba, ¿no? Este recipiente. Entonces, acá está en este estado a una temperatura 1 y un volumen 1, aumento la temperatura, ¿qué le pasa al volumen? Aumenta también, Aumento. ¿no? Eso se puede ver acá, ¿no? Digamos, gráficamente. Entonces, también va a pasar que podemos expresar como la presión, que el volumen en un estado 1 y en la temperatura 1 es igual a un volumen 2 a una temperatura 2, que es igual a una constante. Si esta igualdad quiere decir que esa proporcionalidad se va a mantener. Son directamente proporcionales el volumen y la temperatura. A mayor temperatura, mayor presión, a menor temperatura, perdón, a mayor temperatura, mayor volumen, a menor temperatura, menor volumen. Lo volvemos a graficar igual que antes, o sea, la relación es como el volumen con la temperatura, es como el de la presión con la temperatura. Entonces, si yo grafico, voy midiendo distintos puntos, la distinta temperatura, como es el complemento del volumen, voy a encontrar, viendo los puntos, voy a construir una recta, que es una recta de presión constante. ¿Sí? Y acá aparece lo del cero absoluto, la temperatura en grados Kelvin, ¿sí?, esa relación que existe entre la temperatura en grados Kelvin y en grados centígrados, que para gases ideales es importante recordarla porque trabajamos con gases ideales con ciertos valores que en el inicio pues trabajamos con grados Kelvin, ¿no? Y por último, la última ley, que es qué pasa cuando mantenemos qué cosa constante acá. La temperatura. Lo dice acá. O sea, no estoy preguntando nada que no esté dicho acá. Temperatura. Entonces, ¿cómo va a ser las variables? La relación entre la presión y el volumen. Y acá vamos a ver que es inversamente proporcional, lógicamente. Si aumento la presión, disminuye el volumen. Si disminuyo la presión, aumenta el volumen. Entonces, el comportamiento de un gas ideal, como son inversamente proporcionales, el estado 1, la relación entre las variables del estado 1 va a ser igual a la relación entre las variables 2. De esta manera. Entonces puedo, utilizando la ecuación esta, calcular
siempre y cuando sea un comportamiento donde ese gas tenga o esté a temperatura constante. Puedo saber, por ejemplo, si parto de un estado inicial que conozco cuál es la presión y el volumen, y quiero disminuir la presión, ¿qué pasará con el volumen? ¿Qué cantidad de volumen crecerá? Eso me lo permite esta ley. Y graficada me va a dar líneas, que en este caso ya no son una recta, ¿sí?, que me une puntos de igual temperatura. Como es inversamente proporcional, ya no es una recta, como era anteriormente, que son directamente proporcionales, no, ahora son una curva que se va haciendo asintótica a los ejes de la... a los ejes, digamos, en este caso de presión y volumen. La temperatura va a crecer, si tengo que comparar curvas de distintas temperaturas, la temperatura crece en este sentido. ¿Mm? Cuanto más alejada esté de los ejes, mayor es la temperatura. El tema es que esta es la base, estas tres leyes son la base para generar la ecuación general de estado. Si la ecuación general de estado se basa en la combinación de estas tres leyes que acabamos de ver, de volumen, temperatura y presión constante, que combinadas para un mismo gas y la misma masa de ese gas, quedaría de esta manera. Como esto es igual a una constante, de allí deriva la ecuación general de estado, porque si nosotros pasamos la temperatura acá, me queda esta relación donde también en esa constante esté involucrada la masa, o en este caso el número de moles, porque bueno, depende de qué gas estemos hablando, obviamente tengo que poderlo visualizar en alguna de las variables. Y eso me da origen a esta ecuación general de estado, que es la que utilizamos para calcular en un punto determinado, conociendo alguna de las variables, otra que sea de incógnita, ¿no? En esta ecuación general de estado, en particular, que usamos nosotros, trabajamos con la presión medida en atmósfera, el volumen medido en litros, y la temperatura en grados Kelvin, de manera tal que esa constante que me garantiza esa igualdad tenga este valor. Existen valores de constante para otras, para utilizar, por ejemplo, la atmósfera en grados en milímetro de mercurio, en fin. En este caso nosotros vamos a tomar este valor de constante, 0,082. ¿Se acuerdan más o menos de esto? Con estas tres, si yo me recuerdo esto, puedo de ahí derivar cualquiera de estas leyes, cualquiera de ellas, a partir de conocer esta combinación. Yo tengo un estado P1 por B1, P2, P2. Si por ejemplo me dicen que el sistema está a temperatura constante, anulo la temperatura, me queda la ley. Si dice que el volumen es constante, anulo de esta ecuación del volumen, me queda la relación entre la presión y la temperatura. Y si mantengo la presión constante, anulo las presiones y me va a quedar la relación de las tres leyes que vimos al principio. Entonces,
como consejo, digamos, con que recuerden esto, puedo obtener las otras leyes, no tengo que estar pensando cómo era cuando la temperatura era constante, el volumen, ¿sí? Lo que vamos a trabajar ahora es la aplicación de estas ecuaciones. Las leyes de Gay-Lussac, de Charles, de Boyle y la ecuación general de esta. ¿Vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Gracias, Renzo. Gracias. Por contestar. Ah, como no sé si está la guía de estos ejercicios en el campus. Voy a presentar en el Power, porque aparte he cambiado el orden, por eso es que lo tengo escrito acá los ejercicios. Vamos a resolver ahora todos lo que sea aplicación de ecuaciones. Como le digo, vamos a dejar para después la aplicación de las gráficas. Los cambios de estado. En los primeros ejercicios. En el primero, si dice que tengo un gas que ocupa un volumen, primer estado, 26,8 centímetros cúbicos, una presión de 772 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser el volumen en un estado 2 a la presión 760 milímetros de mercurio a la misma temperatura? Vamos a aplicar una de las leyes, que es la de Boyle-Mariotte, que es la que hace referencia a cuando tenemos temperatura constante en este cambio de estado de gas. ¿Cómo sería la ecuación que vamos a aplicar? Si esta es la original. Anulamos temperatura. Anulamos temperatura, entonces me queda cuando son inversamente proporcionales, en el primer estado P1V1 va a ser igual a P2V2. ¿Es necesario acá hacer cambios de las unidades en las que se encuentra? Está en milímetros de mercurio. ¿Es necesario pasar a atmósfera, en centímetros cúbicos a litros? No. Eso es necesario cuando voy a aplicar la ecuación general de estado. ¿Sí? Entonces acá puedo encontrar el volumen en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería ese volumen? ¿Cuál es el volumen? 78,01. ¿Cuál es el volumen que tengo que calcular acá? El ¿El B2. 2? El volumen 2, claro. Volumen 2 igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2. ¿Sí? Es fácil eso. El tema es recordar, es decir, darme cuenta cuál es la ecuación que tengo que aplicar. En el segundo, no me está preguntando sobre un cambio que va a suceder. Me está preguntando sobre una situación en particular. ¿Qué volumen va a ocupar
una masa de 25 gramos de oxígeno a 20 grados y a una presión de 0,88 atmósferas. ¿Qué ecuación voy a aplicar acá cuando me pregunta de un punto en particular? La general. Exactamente, porque la primera me está preguntando sobre cambiar la situación de un gas que se encuentra en determinadas condiciones. ¿Qué pasa si yo las modifico? ¿Mm? En cambio acá, en esta consigna es ¿qué volumen va a ocupar a esa temperatura y a esa presión? Y con una determinada masa. Y de un gas en particular que es el oxígeno. Entonces, tengo que aplicar la ecuación general de estado. ¿Sí? Que es como P por B igual a N R T. Donde este, para lo que nosotros vamos a utilizar, 0,082 atmósfera, litro, mol. Es decir, que la presión tiene que estar en atmósfera, la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Y tengo que calcular el número de moles, porque acá está expresado en moles y ahora lo que tengo como dato es una masa. ¿Sí? Para eso voy a necesitar la masa molar del oxígeno, lo tienen, ¿no? Ya sé quién es el gas. Entonces de acá voy a despejar. Sí. No, nada, profe. De acá voy a despejar la incógnita, ¿no es cierto? Que es el volumen. El volumen será número de moles por la constante, por la temperatura dividida la presión. ¿Cómo hago para calcular el número de moles? Recuerden que el número de moles, ¿a qué es igual? A la masa, ¿sobre qué? La masa atómica. La masa La masa de molecular un sería en mol. ese caso. Exactamente, la masa de un mol, ¿no? De lo que fuera. Puede ser masa de un mol de átomo o un mol de molécula, ¿no? Voy a ponerlo así para que quede claro. Entonces, si yo tengo una determinada masa, dividiendo la masa molar, me va a dar el número de moles. La masa molar siempre se refiere a uno, ¿no es cierto? Entonces, a un mol me refiero. 25 gramos serán X moles. ¿Cuál es la masa molar del oxígeno? 16. Tendríamos que ocupar 32. 16 o 32. Sería 32 porque dice oxígeno 2. Ah, no vi el 2. Así es, porque así existe, ¿no? En la naturaleza. Es decir, nosotros no trabajamos con el oxígeno monoatómico. El oxígeno viene así de a dos. En su masa molar, la masa de un mol, en este caso un mol de moléculas, como dijo recién, será 32. Y de los grados centígrados, grados Kelvin, ¿cómo es la relación? Acá la tiene. La temperatura en grados Kelvin va a ser la temperatura en grados centígrados más 273. ¿Sí? Estas son las cosas que nosotros vamos a ir necesitando aquí. Y generalmente estoy buscando el borrador. No son...
Sería 293 grados Kelvin, profesora. Así es. La temperatura sigue igual, la temperatura en grados Kelvin, igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Entonces, si la temperatura en grados centígrados es 20, más 273 serán 293 grados Kelvin. ¿Sí? Entonces, el volumen a qué va a ser igual. ¿Cuántos moles son 25 gramos? 0,78. Por 0,082 atmósfera, litro, mol, grados Kelvin, por los 293 grados Kelvin. Todo eso dividido 0,88 atmósfera. Acá tengo grados Kelvin, ¿no? 293 grados Kelvin. Estos grados Kelvin que están en el numerador se van a simplificar con esto. Los moles con los moles. Las atmósferas con las atmósferas. De modo tal que toda esta ecuación numérica me quede en la unidad de volumen. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser ese volumen? 2132. Bien, Javier, sí. Así dice Javier, a usted le dio lo mismo, así que así lo que sé. Yo no tengo el resultado. Bien. ¿Tiene como el procedimiento acá? Bueno. Vamos a ver otro entonces. ¿Cuánto daba, profe? 21, 21,3. 32, dice 21,3. ¿Se dio así? Litros, por supuesto, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. A ver el 3 solitos. Va a escuchar el valor que les vaya a dar el número de moles. ¿Qué dice la consigna? Calcular el número de moles que hay en una muestra de un gas ideal cuyo volumen es de 0,452 litros a 87 grados y 0,602 atmósferas de presión. Ojo con despejar ahí, ¿eh? Ecuación es la misma. ¿A qué va a ser igual el número de moles? A la presión por el volumen sobre la constante R por T. Bien. Nueve coma 21 por 10 a la menos 3, ¿puede ser? Parece como demasiado pequeño. Puede ser, vamos a esperar a ver qué dice.
numéricamente sería igual a... Medio lo mismo, profe. ¿Sería lo mismo? Bueno, puede ser. Suena poquito. 602 por... atmósfera. Por 0,452 52. dividido 0,082 Por atmósfera. 1360. Perfecto. Vamos a ver. A mí me da 009. Acá, ojo con las operaciones en la calculadora. ¿Cómo calculo, ¿Sí? profe? Yo puse entre paréntesis la multiplicación de arriba, el divisor y entre paréntesis la otra multiplicación. Y no sé, por eso pregunto. Cada calculadora tiene su forma de calcular. Como acá yo no tengo una calculadora la de teléfono simple, yo lo que Igual, hago es profe, el denominador primero, ¿sí? Y me da que esto es 29,52. ¿Sí? Y ahora hago lo de arriba y lo divido. Profe, a mí, bueno, lo mismo, ¿no? Si lo convierto me dio 9,21 Sí, no tiene razón, sí, sí, sí. por 10 elevado a la menos Está bien, está 3. bien. Está bien, sí, está bien. Es así. Sí, Moles. ahí también lo hice separado y medio así. Sí, está bien. Yo me debo haber equivocado acá, debo haber puesto 2,95. El número de moles, entonces, 9,2 por 10 a la menos 3 moles, ¿sí? Poquito, poquito. Siempre ese es el tema. Acá son cantidades pequeñas, en masa. Bien. Ahora veamos estos. Acá, perdón. En este, dice, suponiendo el dióxido de azufre ideal, calcule la densidad del mismo en condiciones normales de presión y temperatura. Compárela con la obtenida a 25 grados y 300 milímetros de mercurio. Acá hay un cálculo, está pidiendo un cálculo de densidad. ¿Cómo hago para obtener, a partir de la ecuación de estado, la densidad? Como está la masa y el volumen presente de alguna forma en la ecuación, ¿sí? ¿Pueden ver la pizarra? Sí, profe. sí, profe. Aquí tienen por el volumen, y yo reemplazo el número de moles por lo que, como lo calculo, la masa sobre la masa molar. Luego trato de vincular la masa y el volumen, que sería la densidad, ¿sí? En la ecuación. Entonces, para ello voy a pasar acá, dividiendo, y todo el otro hacia el otro miembro de la ecuación. Me va a quedar que la presión por la masa molar dividido la constante, la temperatura, va a ser igual a la masa sobre el volumen.
Esto pasó acá dividiendo, esto pasó multiplicando. Esto que está multiplicando va a pasar dividiendo la presión. ¿Ven? Y ahí obtenemos la ecuación que es la densidad vinculada a la presión, la temperatura y obviamente a la masa de un determinado gas en particular. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Sirve también para los ejercicios que siguen, donde me piden masa molar. Entonces, ya al poderla expresar de esta forma, la tengo la ecuación vinculada a la masa molar de un determinado gas, que no sé quién es, entonces puedo calcular, conociendo la masa, a qué gas está haciendo referencia. ¿Eh? Pero vamos primero con el de la densidad. Habla de las condiciones normales de presión y temperatura de un gas ideal. Eso significa TNT. Muchas veces después preguntan, por eso lo aclaro, ¿no? Condiciones Entonces, serán... ¿cuáles son una las condiciones? atmósfera, Ajá. Y 22,4 litros. bueno, las condiciones no. Ujú. La temperatura, 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin. pero bien. Esas serían, digamos, las condiciones normales de presión y temperatura, que no es lo mismo que las condiciones ambientales. ¿Sí? Que una presión, una temperatura ambiente sería 25 grados, como está ahí. En cambio, para un gas, las condiciones normales de presión y temperatura serían una atmósfera y 0 grados centígrados o 273 Kelvin. ¿Sí? Entonces, ¿quieres saber qué es lo que le pasa a un gas ideal cuando modificamos la presión y la temperatura? Como no tiene, como la comparación es entre gases iguales, puedo suponer, por ejemplo, que la masa es igual, obviamente. Entonces, aquí sería igual para ambos en el cálculo. Como es el dióxido de azufre, conozco quién es, puedo sacar cuál es su masa molar. ¿Mm? Tengo todos los datos que necesito. O sea que tenemos que hacer dos cálculos para comparar. Exactamente. Porque una es a 0 grados o 273 y una atmósfera, y la otra situación es a 25 grados y 300 milímetros de mercurio. Si tengo que transformarlo en atmósfera, ¿eh? Subir la temperatura, bajo la presión. ¿Mm? ¿Qué pasa en la relación entre la masa del volumen y la densidad para un gas ideal?
Bueno, ¿y cómo nos fuimos con la primera? La densidad del estado 1, aquí va a ser igual. En la atmósfera por Por mm. sí, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la masa molar? Ah, la de 60. ¿60? 64, 64. ¿no es? No, 64, ¿qué? Gramos. Bien. ¿Por qué? Porque estoy haciendo gramos por mol. ¿Sí? Porque estoy haciendo la masa molar. ¿Es la masa un mol? ¿O no? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, Esta sí. N es el molar. La masa de un mol. Por acá sería 273 grados Kelvin. ¿Para qué le escribo esto? Para que vean las unidades. ¿Sí? Sí. Mol con mol. Atmósfera simplifico. Atmósfera. El grado Kelvin me tiene que quedar en unidades de masa sobre volumen. En este caso sería gramos por litro. Y me quedaría esta densidad. ¿Mm? ¿Y qué valor va a tomar? 2,85. Bien. A esto mismo, o sea, 2,85, ¿qué? Gramos litro. ¿Me interesa la unidad? No, porque como voy a comparar en las mismas unidades, no sería problema. Al estado 2 le tengo que cambiar, ¿qué? La presión y la temperatura. Esta presión, para pasar de milímetros de mercurio a atmósfera, tengo que dividirla en 760 milímetros de mercurio, porque es lo que vale una atmósfera. Me da Es el equivalente a la 0,4. atmósfera. Entonces, me va a dar 0,4 atmósferas. Y la temperatura, los 25 grados, 298 grados Kelvin. 298 Kelvin. Entonces, ya claro, 0,4, 298. ¿Y qué me va a dar? 1,047 me da mi profe. Disminuye acá, aumenta acá, quiere decir que esta relación va a disminuir. Entonces me da menor. ¿Cuánto dijiste? 1,047, pero ahí un compañero le da 1,035. Bueno, no importa porque acá gramos litros. Quiere decir que la densidad de un gas ideal, ¿eh?, va a modificarse según, y es obvio eso porque depende de la relación entre base de volumen, depende de la temperatura y la presión. Eso lo vemos acá. Vamos a hacer el 12 como un ejercicio para aplicar lo de la masa molar, despejando de esta ecuación la masa molar, ¿no? Por ejemplo, dice, un estudiante recoge gas natural en un recipiente de 250 mililitros a 25 grados hasta que la presión del gas es de 0,72 atmósferas. Luego la muestra es pesada, determinándose que la masa fue de 0,118 gramos. A partir de estos datos, calcule la masa molar o molecular del gas. Aplicamos la misma ecuación, nada más que me interesa ya no la densidad, sino la masa molar.
Profe, Sí, M, que sería la masa, sería eso 0,118 gramos. 0,100. Ese, sí, O sea, ese dato que da ahí. es una masa. Claro. ¿Sí? Acuérdate que el número de moles es la masa de un determinado gas, en este caso, dividido la masa molar. Esta masa molar es por un mol. Acá quiero saber cuántos moles son esta masa. ¿Sí? ¿Cómo sería la ecuación de la masa molar? Ya la veo, saca. M grande, que no le quiero poner M grande por la molaridad. La esa es masa molar igual a la masa por constante de la temperatura dividido la presión. Sí, está bien. ¿En qué me tiene que quedar esta unidad? En gramos mol. Gramos. Muy bien. Profe, me dio 16,1 gramos mol. ¿Quién será ese gas? No es gas natural, es una mezcla, ¿no? ¿A todos les dio igual? Ya le digo. Profe, ¿se trabaja directamente con mililitros o lo pasamos a litro? No. Siempre que tenga la ecuación general de estado donde esté presente la constante, ¿sí? Ese valor de constante que utilizamos, 0,082, es calculado a partir de utilizar volumen en litro, temperatura en Kelvin, presión en atmósfera. ¿Sí? Ese valor Sí. surge experimentalmente de utilizar eso. Entonces, si voy a utilizar la ecuación general, tengo que trabajar en esta unidad. Bueno, a ver.
¿Alguien más que haya hecho el cálculo? Parece que estamos solo Julieta 16. Sí, bueno, recién estoy viendo ahí el chat. Sí, a mí me da lo mismo. No lo puedo ver. Bien, bien, listo. Entonces, el próximo es igual, ¿no? Es aplicar más de lo mismo. Entonces, como es más de lo mismo, lo vamos a dejar para que lo resuelvan solo. Y vamos a ver otro tipo de aplicación de la ecuación general. Otro tipo de, ecuación, de aplicación, como por ejemplo, acá acabamos de ver que podemos calcular la densidad de un gas, también podemos calcular la masa molar, y hay otras posibilidades, como por ejemplo, acá, poder calcular, utilizar esta ecuación general de estado, en este caso, para poder saber si un recipiente puede fundirse o no. ¿No? En este caso, un tanque de hierro se contiene gas helio a una presión de 136 atmósferas y una temperatura de 25 grados. Suponiendo que dicho tanque se encuentra en un edificio que se incendia, determine si explotará antes de fundirse. La presión máxima que puede soportar es de 500 atmósferas. Y el punto de fusión del hierro es de 1535 grados Kelvin. ¿Qué es lo que podrían hacer para poder saber si va a explotar o no? El tema dice, determine si explotará antes de fundirse. Piensen, a ver, ¿qué es lo que harían? Tengo la presión y la temperatura en un punto, ¿no es cierto? En un estado inicial, esa presión, esa temperatura, presión 1, 136 atmósferas, y la temperatura 1, Pues, 25 grados centígrados o 298 Kelvin. Vamos a ver si necesito en Kelvin o no, porque no estoy por calcular con la constante, entonces puedo trabajar. ¿Cuándo va a explotar o por qué puede llegar a explotar? por la presión. Exactamente, cuando alcance una presión de 500 atmósferas. Y lo que quiere saber si va a explotar antes de fundirse. ¿Y cómo sé eso? Y tendría que calcular qué temperatura va a adquirir en un punto cuando alcance la presión de 500 atmósferas. ¿Sí? Sí, cuando llega a las 500 atmósferas, que es el punto de presión máxima para explotar, saber si ha alcanzado la temperatura de fusión. Entonces, si ha alcanzado o la ha superado la temperatura de fusión, quiere decir que se va a fundir antes de explotar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, a ver, veamos.
¿Qué voy a aplicar acá? ¿Qué ecuación? La ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac. A, que mantenemos constante. La presión. Presión No, mantiene el, constante. El el, volumen. El el volumen. volumen. Volumen, porque es el mismo tanque, ¿sí? Si mantengo el volumen constante, entonces la relación sería P1 sobre T1 igual a P2, P2. Entonces, esto es lo que tengo que calcular. A ver si alcanza el punto de fusión o no. O lo supera. Si no, aquí va a ser igual. De todos, vamos a parar acá. Profe, ahí no va a importar si lo calculamos con grados centígrados o grados Kelvin, ¿no? No. No, eso me interesa cuando utilizo. ¿Mm? Me interesa tenerlo más en cuenta cuando estoy utilizando la ecuación general de esta. Nos tenemos que evitar a trabajar con grados Kelvin porque en general, en bases Profe, ideales, vamos a tener Kelvin. Sí, disculpe. ¿Cuál es la manera de despeje que hace? esto Porque tiene que siempre lo estar hago en al revés. porque esto tiene que estar en el numerador, ¿no es cierto? Entonces tiene que pasar acá multiplicando. Entonces me va a quedar T2 por T1 sobre T1 igual a T2. ¿Sí? Y acá respeto. Entonces esto tiene que, si lo está multiplicando, va a pasar dividiendo, y esto que está dividiendo va a pasar multiplicando. De esa forma. ¿Entendió? Claro, pero a mí me quedó que P1 es por T2 y abajo T1. Yo no sé por qué. Porque Me quedó no igual. sé cómo hacer pasa. O sea, yo Usted directamente tiene como que, para despejar, es... Sí, sí, le escucho. otra forma para poder sacarlos. Si les resulta difícil. Porque lo único que tiene que hacer es ponerlo en el numerador. Y a partir de ahí hacer los cambios. Una posibilidad que tiene también, esto ya no es química, ¿no? Es invertir las ecuaciones a los hechos solamente de que esta no quede en el numerador, ¿no? Y ahora lo único que tengo que hacer es pasar esto para acá. ¿Sí? O sea Entonces, que siempre se invierten las ecuaciones. no, no siempre no. Dije, es una posibilidad. ¿Eh? Una posibilidad para que pueda despejar bien. Lo que tengo que tratar es que siempre mi incógnita, si está en el denominador, pase al numerador, de alguna forma. Una posibilidad es invertir la ecuación para que esto que yo quiero despejar me quede en el numerador. Pero si mi incógnita es esta o esta, no tengo por qué invertir. ¿Sí? No es una regla general, es una posibilidad. ¿Entiendes? El concepto del despeje es que yo, si tengo en este caso, una variable que quiero despejarla para calcular, ¿sí? Generalmente lo que se hace es que esta variable, en este caso, esté en el numerador. La variable que yo quiero despejar esté en el numerador. ¿Cómo consigo esto? Claro, dando vuelta. Una posibilidad es esa, y la otra es
como acá está dividiendo, pase al otro miembro multiplicando. ¿Sí? Entonces me queda T2, P1 sobre T1 igual a P2. Ahora, como lo quiero tener solo, lo tengo que despejar. A este que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, y a este que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Entonces, P2 ¿a qué va a ser igual? A P2 por P1, y este que está multiplicando va a pasar dividido. Aparte, no le pueden quedar las dos presiones del mismo lado, porque las tengo que simplificar. Si yo tengo que obtener Sí, por una eso no me daban los solución, cálculos. no me puede quedar los dos arriba. ¿Mm? ¿Entendió? Sí, profe, gracias. Si no, busque pasaje de términos, algo que ven en séptimo grado. Busque los libros y póngase a recordar cómo es. Muy importante eso, porque tienen que hacer muchos pasajes de términos. Bueno, yendo al problema, ¿cuánto dio? ¿Qué temperatura dio al final? 1095,58 grados Kelvin. Y no sé, a ver, ¿qué dice el resto? Ahí dibujo. ¿Es igual? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se va a fundir o no? No, O sea que va a explotar antes de fundirse, que es lo que pregunta acá. Determine si explotará antes de fundirse. Sí, va a explotar, porque cuando llega a los 500 atmósferas, la temperatura que ha alcanzado el hierro es de 1000 y pico. Entonces, no se fundió todavía. O sea, no se va a fundir antes de explotar. Mejor dicho, va a explotar antes de fundirse. ¿Sí? ¿Se entendió? por mi parte sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vienen los ejercicios de las gráficas, así que esto lo vamos a dejar para la próxima clase para ver cómo lo resolvemos. ¿Eh? Listo, profe. Profe, una consulta. Acá esto, Kevin, acá hay algo mal, perdón. ¿Qué cálculo? No pueden ser 1096 Kelvin o 823 grados centígrados. ¿O sí? Sí. Sí, porque le resta, sí, los 273. O le suma a los grados centígrados. Sí, sí, sí. Pero a los otros les dio 1000 y pico grados centígrados. No, 1095 grados Kelvin. Kelvin. Kelvin, Ah, Kelvin Sí, son, Kelvin. sí, sí, porque y yo por para- eso puse o centígrados, porque hice esa diferencia. claro, porque para poder saber si se explota o no, tengo que poner en grados centígrados, porque la temperatura de fusión la tengo en grados centígrados. Para poder comparar, ¿sí? Si alcanza 800, todavía le sobra para fundirse. ¿Mm? O sea que explota muchísimo antes de que... Yo pensaba que me decías 1000 y pico grados centígrados. Bien, listo. Profe, no está la guía de gases en el campus. Bueno, ahora ya le voy a decir otra cosa. Profe, el diapositivo que usted lo tenía, ¿eso le tenemos del campus o nos puede pasar usted? Es mío, eso no es... Es que se ve bastante comprensivo, digamos, yo le entiendo más, estaba bien resumido, por eso le decía. Lo que no sé si les puedo enviar a todos. No, por acá no puedo enviar. Hay alguien que tiene mi teléfono, ¿no es cierto? Y para que luego lo pueda compartir, lo paso. Sí, Pablo, sí. En este caso, vuelvo a repetir, en este caso que nosotros no estamos trabajando con la ecuación general de estado, donde voy a utilizar la constante, ¿m?
puedo trabajar con grados centígrados. Recomendable es trabajar con grados Kelvin, ¿sí? En Kelvin. Pero en este caso, porque voy a comparar con una temperatura que está en centígrados. Bien.